allá va Maritza, yo me voy tras ella. Hola, muy pero muy buenos días. ¿Cómo va? Maritsitas, maruquitas, maritsitos, maruquitos. Bienvenidos a La Cruz de Maritza, ahora digital, saliendo por todas las plataformas, tele, streaming, canal de YouTube, la radio más importante con 12 horas ininterrumpidas de programación en vivo, señores. La Cruz de Maritza, 19 años consecutivos en el aire. Bienvenidos a este programa que hoy tiene el placer de recibir nada más ni nada menos que al gran escritor Jorge Giles. Jorge, buenos días. Hola. Hola, buenos días, qué placer. Y será un placer más grande si me suben un poquito los volúmenes. Que te los escucho muy lejanos. Bueno, espera que ajustamos todo. Vos alejate un poquito del micrófono del teléfono porque me saturás un poquito y a ver si podemos ajustar para que vos tengas un buen retorno. A ver, perfecto. A ver. Ahí bajó todo. A ver, ¿cómo me escuchás, Jorge? Te escucho un poquito mejor. Un poquito nada más. Espera que te levantas. No importa. No, pero quiero que escuches cómodo, que te sientas cómodo. A ver, Norman Engel monitoreando todo, te cuento. Planos, sí, volúmenes, cámaras, luces, porque viste que nosotras las mujeres somos lindas, sí, pero queremos salir más lindas todavía. A ver, ¿cómo escuchás ahora, Jorge? Escucho bien. ¿Escuchás bien, seguro? Sí. Bueno, bienvenido, Jorge, y antes de comenzar con esta entrevista, que seguro una hora no va a alcanzar y te voy a tener que llamar para otra nota en breve, por todo lo que hay que hablar con vos. Primero, hablame de causalidades, Jorge, yo no lo puedo creer. Hablame de causalidades. Amigo de mi padrino que fue presidente de la nación. Yo no lo puedo creer. Bueno, no sé si corresponde, aunque me siento así, digamos, ¿no? Pero quizá él fue muy importante para que uno pretenda ser considerado amigos, pero sí, yo conocí personalmente, hablé con él, hablamos bastante, y estamos hablando de un compañero, un dirigente, un maestro, que fue ejemplo y que fue, yo diría, el espejo de la lealtad hasta nuestros días, y lo será para siempre. Estoy hablando de Héctor J. Cámpora, el tío, como lo llamábamos en nuestra generación, el que fuera presidente de la Nación cuando se recuperó la democracia en 1973. Vos sabés, Jorge, que fue el delegado de Perón durante mucho tiempo. Vos sabés, Jorge, que él nació en Mercedes, como bien decís vos en tus redes, pero luego se instala en San Andrés de Giles y ahí se convirtió en el odontólogo del pueblo. Y quiero hacer un paréntesis y contarte que yo era muy niña, él era íntimo amigo de mi padre y comía en mi casa y salían a jugar a las bochas al Club Social de San Andrés de Giles. Él era el odontólogo de toda la gente, el más poderoso y el que menos tenía. Y le pagaban con gallinas, le pagaban con huevos, le pagaban con amor. Y me parece que fue destratado de una manera muy injusta en su época y que la historia de nuestro país tiene una deuda con el hombre que yo me atrevo a decir que le fue más fiel a Juan Domingo Perón, porque Héctor J. Cámpora daba la vida por Perón y esto era en serio, Jorge, esto era real. Así es. No era una pose política, era de verdad. Así es.
nos consta, digamos, lo que somos, éramos jóvenes, Ujú. somos parte de esa generación que Néstor Kirchner llamó la generación diezmada. Vos sabés Y que... Sí, no, sí, te escucho, te escucho. y la figura de don Héctor, del tío, era para nosotros un faro de luz, era una llama encendida, era la esperanza, ¿no? Alguna vez a un compañero de nuestra agrupación, en todo el país, que era aquella gloriosa juventud peronista, se le ocurrió la consigna y se la propusimos, se la propusieron los compañeros en Madrid a Perón y estuvo de acuerdo, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y bueno, y todo eso hace que uno sienta esa historia que estamos aquí rememorando como parte de un todo, ¿no? Y ese parte de todo es la escuela política, ideológica, social, cultural en la que uno se ha formado. Algunos toman el tema de la lealtad como una moneda de cambio, como algo, digamos, que a veces se da, a veces no se da. Mientras que para otros, entre los cuales me incluyo, la lealtad al amigo, la lealtad al compañero, la lealtad al dirigente, como fue la lealtad a Perón por parte del tío Cámpora, era una cuestión sagrada, digamos. Absolutamente. Se podía hacer, decir, proponer cualquier cosa, pero la lealtad no se tocaba. Y por eso nosotros salíamos a pintar las calles, Marisa, el rostro o el perfil del tío Cámpora y abajo solamente la palabra lealtad. ¿Cuánta falta nos hace hoy el tío Cámpora, los ejemplos de vida como la de Cámpora, y cuánta falta nos hace volver a refrescar esa categoría de la vida, esa categoría política de la vida que es la palabra, que es la categoría lealtad, ¿no? Eso fue y eso va a ser siempre, más allá de las mezquindades que vos mencionás y que, bueno, no sería otro programa, pero que hubo mezquindades para con el tío, por supuesto que las hubo, digamos. Pero él tuvo aún en ese momento de mezquindad para con él por parte de un sector de la dirigencia que se creía superadora de él, y mentira, él tuvo la hidalguía y tuvo el coraje, digamos, de sobreponerse, y por eso los pasos que dio. Hay libros, digamos, que tratan de retratarlo como un simple seguidor sin pensamiento a Perón. No, eso no era tío Cámpora. Tío Cámpora fue un tipo, digamos, con pensamiento propio, con pensamiento crítico, y si seguía a Perón y si daba la vida por Perón, era justamente porque el análisis que él hacía, como hacía gran parte de nuestra generación, era que había que cuidar al líder, había que cuidar al conductor de este pueblo. Y eso fue Cámpora. Para nosotros fue un sentimiento, además. Es verdad. Además de eso. Y sigue siendo un sentimiento. Vos sabés, Jorge, que me emociona tanto, porque yo era chica, era muy niña, pero ya era revolucionaria en mi manera de pensar, y era muy histriónica. Entonces solían decirme, bueno, vos tenés que dedicarte al ambiente artístico, qué sé yo. Y yo en ese momento decía, no, yo quiero ser, y escuchá lo que te digo, siendo muy niña, yo quiero ser presidenta. Y me decían, no, mis tías me decían, eran maestras, no deformes el idioma, tenés que decir presidente. Y yo decía, no, es presidenta, porque yo soy mujer, voy a ser presidenta. Muy bien. Entonces, creo que tenía 10 años, y el tío Cámpora, comiendo en mi casa, me dijo, si alguna vez te dedicas a la política, recordá que tenés que hacerlo con pasión y sensibilidad social. Y esto a mí me quedó, no me dedico a la política, pero sí tengo una cámara y un micrófono desde siempre, y lo hago con pasión y lo hago con sensibilidad social, visibilizando las necesidades de los que sufren y de los que menos tienen, porque si no me quedo en mi casa, ¿comprendés?
Comprendo y comparto justamente esa tonalidad de la vida, esa clave de sol que tienen nuestras vidas, ¿no? No hacemos nada sin pasión y sin sensibilidad, sin amor. Cuesta comprender a veces eso, ¿no? En estos tiempos tan líquidos, como dicen algunos sociólogos de la actualidad. Bueno, vos estuviste acá en Escobar, yo no pude ir ese día, pero bueno, el diputado provincial Leo Moreno, Javier Rel, etcétera, etcétera, me dijeron, ya lo está llamando a Jorge Giles y le haces una nota ya. Así que están todos expectantes con esta nota en este prime time de esta radio tan importante, que ya te digo, es televisión, streaming. Bueno, después vas a tener la foto, vas a tener la nota, vas a tener todo, porque te vamos a mandar todo. Qué bueno, qué bueno. Háblame de este exitazo tuyo, el Gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas. ¿Por qué el Gaucho Rivero te inspiró a escribir este libro? Bueno, para ser muy breve y a la vez muy conciso y muy claro, por lo menos intentarlo. Tenemos una hora, así que te podés explayar todo lo que quieras. El nombre del Gaucho Rivero aparece en la vida de aquella juventud peronista, incipiente juventud peronista, te diría, de los años 60, de los años 70. Aparece en 1966 cuando un grupo de jóvenes peronistas, se definían así como parte de la juventud peronista, en repudio a la visita con todos los honores que le hace el dictador Juan Carlos Onganía al príncipe consorte de Inglaterra, hacen cometen esta osadía, digamos, para mí heroica, para nosotros heroica, de tomar un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía hacia el sur, se dirigía a Río Gallegos, y lo desvían al avión hasta las Malvinas. Bajan en Malvinas, allí clavan 7 banderas argentinas, y proclaman que las Malvinas son argentinas. Y le cambian el nombre a Puerto Stanley, que así se llamó siempre por los ingleses, desde que la usurparon, a las Malvinas, le cambian el nombre por Puerto Rivero, y entonces dicen que es en honor al gaucho Antonio Rivero. Esto ocurrió en 1966, años hace una eternidad. Pero después, cuando sucede el conflicto de 1982, por parte bajo el gobierno de la dictadura militar, de cometer ese error de tomar por las armas Malvinas. Los primeros informes, las primeras resoluciones, las primeras comunicaciones que toma la dictadura estando en Malvinas comienzan fechadas en Puerto Rivero. Dicen así los bandos militares de esa época, y dicen así las cartas de los soldados, nuestros héroes, porque esos sí fueron nuestros héroes, los soldados de Malvinas, muchos de los cuales quedaron allá, quedaron en su tierra, digamos, en Malvinas, cayeron combatiendo. Y empieza así, Puerto Rivero, tal día, y le escriben a su mamá, le escriben a sus hijos, le escriben a su novia. Entonces Rivero, con esto quiero significar, el nombre del Gaucho Rivero es un nombre que debiera habernos llamado la atención, o por lo menos tendríamos que tenerlo más familiarizado. No es así, no fue así. ¿Por qué la historia? Porque hay una historia escrita por la llamada o la mal llamada historia oficial de los argentinos, escrito por el liberalismo argentino, escrito por lo que se conoce como la escuela de pensamiento mitrista del liberalismo, que niega a todos estos héroes de la patria, digamos, ocultos durante tanto tiempo, durante, en este caso, casi 2 siglos, porque Rivero no es un descubrimiento de estos años. Rivero es un héroe de la patria que fue escondido, que fue ninguneado, que fue ocultado por esa historia oficial. Entonces fuimos a buscar a Rivero para reivindicarlo. ¿Por qué? Porque yo me pregunté más de una vez, Marisa, pero
la causa Malvina, que tanto nos apasiona y tanto nos desvela a los argentinos, y que cantamos, y los pibes de Malvina que jamás olvidaré, cuando fue el campeonato mundial, y cantamos en las canchas de fútbol, y las hinchadas ponen el perfil de Malvinas en sus banderas, y encontramos Malvinas prácticamente a lo largo y ancho del país, digamos, en automóviles, en rutas, en carteles. ¿Es una causa huérfana? No, no es una causa huérfana. Tiene un padre, y ese padre es el Gaucho Rivero, es Antonio Rivero. ¿Por qué? Porque cuando sucede la usurpación por parte del Reino Unido, de Gran Bretaña, por parte de Inglaterra, en 1833, concretamente el 3 de enero de 1833, sucede también la deserción, si no la traición, por parte de las autoridades oficiales que representaban al gobierno criollo de aquel entonces. Se fueron de Malvinas, tal cual como lo estoy diciendo, sin agregarle ni quitarle absolutamente nada a la verdad histórica. Esto está escrito, está comprobado, esto está en el Archivo General de la Nación. El libro mío, digamos, que ando presentando y que se acaba de publicar, tiene la singularidad que está lleno de fuentes bibliográficas para ir a consultar y para ir a enriquecer mucho más lo que yo puedo contar en esas páginas. ¿Qué quiero decir? Que está documentado que las autoridades oficiales, el coronel José María Pinedo, que estaba al frente en ese momento del destacamento militar que custodiaba la soberanía argentina de Malvinas, se rinde ante los ingleses sin disparar un solo tiro. Se rinde. Él tenía orden de resistir hasta las últimas consecuencias. No lo hace. Ahora, cuando va a regresar a Buenos Aires, después de rendirse, entre el 4 y el 5 de enero, y emprende el regreso hacia Buenos Aires, él tiene el gesto de decirle a todo el gauchaje que estaba ahí mirando azorado seguramente y indignado, ¿no? Esta situación, tiene el gesto de decirle, bueno, vengan conmigo, vamos todos a Buenos Aires, que entramos todos, es una goleta, la goleta Sarandí, muy grande, cabían todos. Y ahí es donde se para el Gaucho Rivero y sus compañeros, gauchos ellos, como él, y le dicen, no, nosotros nos quedamos acá, porque no vamos a dejar esta tierra que es nuestra. Ahí había un pueblo. Es mentira eso que dice o que dice alguna intelectualidad afrancesada, europeizada, de que son dos piedras. No son dos piedras Malvinas. Malvinas en ese momento era un pueblo, y era un pueblo bonaerense, porque la gobernación de Malvinas era la gobernación de Buenos Aires, dependían del gobierno bonaerense. Entonces ahí había senderos, había granjas, había corrales, había saladeros, se dedicaban, digamos, las cosas en las que se dedica un pueblo que está creciendo, que está en plena formación. Y eso le creó a su vez a los gauchos una identidad muy fuerte, una identidad de patria muy fuerte. Cantaban el himno, celebraban el 25 de mayo como el Día de la Libertad, celebraban el 9 de julio como el Día de la Independencia, se ponían escarapelas. Eso ocurría en 1833. Contame, para ubicarnos, ¿era la época del rosismo? Exactamente, exactamente. Claro, para ubicarnos históricamente, ¿no? Exactamente. A tal punto era la época del rosismo que fíjate que tampoco se dice mucho en la historia oficial, y hay que decirlo, existió en Malvinas para aquel momento lo que era el poblado, digamos, central, la capital, diríamos, de las islas, que era Puerto Luis. Puerto Luis, o Puerto de la Soledad, como lo llamaban los españoles en su momento. Pero cuando estaban los criollos se crearon otros poblados cercanos, y uno de ellos se llamaba Pueblo Rosas. Esto está documentado en el Archivo General de la Nación, insisto, para que no se crea que es solamente la nuestra, una cuestión de voluntarismo, de romanticismo. No, están los mapas de la época, y hay un pueblo que se llama Pueblo Rosas, en homenaje a Juan Manuel de Rosas. Hay otro pueblo que se llama Pueblo Dorrego, en homenaje a Manuel Dorrego.
Y hay un lugar, digamos, un accidente geográfico, un paso de un lugar a otro en Malvinas, que le habían puesto Rincón de San Martín. Entonces, todo esto los gauchos lo sienten en su sangre, en su piel, digamos, en su sensibilidad, y por lo tanto se niegan a ir, dicen, vamos a quedarnos acá, y vamos a pelear como podamos. Pero ellos van a resistir a la invasión inglesa, y de esto nunca nos contaron. La cuestión es que el 26 de agosto de 1833, o sea, repasemos brevemente, el 3 de enero de 1833 sucede la usurpación, y echan a todos los que pueden echar, de los criollos, digamos, que allí estaban, porque se rinden las autoridades, y por lo tanto se vuelven muchos, la mayoría, quedan los gauchos, quedan algunos afros, quedan algunos indios, sobre todo los de origen charrúa, los indios acriollados, como llaman algunos historiadores, que trabajaban en tareas de campo. Y el 26 de agosto van a juntar fuerza suficiente como para alzarse en armas y producen lo que se llama la revolución la revolución criolla del 26 de agosto de 1833. ¿Qué va a pasar ese día? Van a tomar la comandancia, van a expulsar a los ingleses que están ahí, se van a enfrentar, va a ser una revolución violenta, hay muertos, hay heridos, y van a volver a izar con mucho orgullo la bandera argentina. Y a partir de ahí quedan a esperar durante todo ese año, 1833, hasta principios de 1834, van a esperar, digamos, el milagro de que pueda pasar algún barco criollo, algún barco bonaerense, o puedan contar algunos barcos que pasaban por Malvinas, contar a Buenos Aires que ahí estaban resistiendo, que ahí se había recuperado el mando de las islas. Entonces, al frente de todo esto estaba el gaucho Rivero, y por eso yo traigo a colación, para seguir charlando, las palabras tan bonitas, tan emotivas de la autora del prólogo del libro, que es nada más ni nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. Ahí quiero hacer un puntito, Jorge. Sí. ¿Es Cristina que pone en valor al gaucho Rivero o estoy equivocada? No, Cristina es la presidenta que más en valor puso la figura del gaucho, sin dudas. Cuando a mí me convoca en el año, bueno, ya no recuerdo bien la fecha, yo soy el orgulloso autor, modesto, pero orgulloso autor del guión del Museo del Bicentenario, que se inauguró en época de Cristina, que es el museo que está atrás de la Casa Rosada, es un museo muy, muy bonito. No sé cómo estará, qué habrá pasado con el museo en estos años, porque la verdad siempre sentí una pena muy grande. La vez que me dio un impulso de volver a visitar el museo, sentí una pena muy grande y preferí no ir. Al terminar ese trabajo, Cristina me convoca para que escriba el guión del museo, el primer museo nacional dedicado a Malvinas. Allí surge la posibilidad y la necesidad por parte mía, digamos, de proponerle a Cristina poner la figura del gaucho Rivero como una figura central en la historia oculta de Malvinas. Porque si no, las nuevas generaciones creen, equivocadamente, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy simplemente describiendo, creen que la causa Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982. Claro. Y es un error muy grosero. Pero por eso te decía... Tiene los mismos años que tiene la patria, porque es parte de la patria. Por eso te decía... Entonces Cristina toma la figura del gaucho, lo pone en valor, y eso es lo que se demuestra en varias de sus acciones desde el gobierno. Fíjate, en el Museo Malvinas estaba el gaucho Rivero como un nudo central, digamos, para entender la historia de Malvinas. Después ella toma la iniciativa, ¿te acordás? El billete de 50 pesos, creo que claro, ¿cómo no recordarlo? Claro, que recibió varios premios internacionales como el mejor diseño del billete. Ahí aparece el gaucho Rivero, ahí aparece una evocación al gaucho Rivero sosteniendo la bandera montado en su caballo, como se recuerda al gaucho Rivero. Y hay varias otras gestualidades, digamos, que tiene Cristina desde la presidencia,
que hacen que haya una identificación muy plena. Por eso, enterada Cristina, la voy a hacer breve, enterada Cristina de que estoy contanos todo. Bueno, enterada Cristina que estoy escribiendo este libro, me pide leerlo antes y sale la propuesta, digamos, de hacer el prólogo. Por lo tanto, ella hace una reseña, digamos, de esto y cuando digo que es angustiante por momentos lo que se pregunta, porque dice, ¿cómo es posible que hayamos permitido que durante 2 siglos nos hayan ocultado a este héroe, que es el primer héroe de la causa? Y claro, porque ella lo pone, lo dice con mejores palabras seguramente, pero ella pone la figura del gaucho en el marco de la disputa de los 2 proyectos que hay en este país. El proyecto, digamos, de antipatria, el proyecto colonialista, el proyecto que somete al pueblo, el proyecto que hambrea al pueblo, el proyecto que lo ata a la dependencia, y un proyecto que, aún con sus errores, con sus aciertos, pero que apuesta todo a una patria liberada, a una patria sin estar sojuzgada, digamos. Como la historia la escribieron los primeros, ella dice, con otras palabras, repito, pero dice esto, transmite esto, la historia del gaucho Rivero no puede surgir porque es un mal ejemplo, ¿no? Así que nosotros estamos rescatando al rebelde, patriota, al héroe que dio origen a la causa Malvinas. Todos se habían rendido, menos el gaucho y sus compañeros. Es la primera vez, Marisa, que un libro le da esta categoría que corresponde, porque es justa, padre de la causa Malvinas. Esta entidad, esta entidad. Ahora contame, ¿por qué como el gaucho Rivero, en este caso estamos hablando del gaucho Rivero, ¿por qué la historia tiene una página en negro con respecto a estas figuras? Y vienen revisionistas históricos, en este caso vos, que ponen en valor figuras tan importantes que han significado tanto para nuestra soberanía. Porque se pretenden ocultar justamente los mejores momentos, los buenos ejemplos, aún derrotados en el campo de la batalla, digamos, como fue el gaucho finalmente. Esta es la historia verdadera. Si no hubiéramos perdido Malvinas, si obvio. El gaucho. Entonces, ese mal ejemplo de que lo oficial, lo gubernamental se rinde, pero lo plebeyo no se rinde, lo plebeyo reivindica su sangre americana, su sangre argentina, su sangre gaucha, su sangre criolla. Eso, para los que escribieron la historia, digamos, que nos enseñaron después en las escuelas, no debe existir porque es un mal ejemplo. Cuando estuve en Escobar, ya que trajiste a colación por la invitación que me hizo el querido compañero Leo Moreno, de ahí el diputado del pueblo de Escobar, yo me permitía traer o exponer ante los compañeros un video muy cortito, de 1 minuto, del bombardeo del 16 de junio de 1955 a Plaza de Mayo. Entonces alguien dirá, ¿y esto qué tiene que ver con el gaucho Rivero? Todo tiene que ver. Ese día, el 16 de junio, que el tío Cámpora lo conocía muy bien, ¿no? Y lo sufrió mucho a ese bombardeo. Ese bombardeo está considerada la masacre más grave, más dolorosa, más hiriente contra nuestro pueblo en toda su historia. Mataron más de 300 compatriotas, la mayoría de ellos niños y niñas, los mataron arrojándole bombas y metralla desde los aviones de la propia Fuerza Aeronaval. Y sin embargo, vos te vas a las escuelas, hablas con los jóvenes, y muchos no es que se olvidan, desconocen. Entonces algunos consideran que ese olvido premeditado, ese olvido planificado, también es una política de Estado por parte de las clases dominantes. Entonces la pregunta ahí viene,
Si esto que ocurrió hace apenas, porque en términos históricos, en términos de segmento histórico, es muy breve, ocurrió hace apenas 70 años. Es nada en la historia de un país, y a su vez todo, ¿no? Pero es poco, y sin embargo lograron ocultarlo, incluso a los propios contemporáneos de la época. ¿Cómo no va a ser posible que hayan ocultado a un gaucho patriota que peleó con lo que tenía, que era boleadora, un facón, era una escopeta vieja, al mayor imperio del mundo en Malvinas? Ese ejemplo no puede estar, digamos. Entonces creo que pasa por ahí la política esta de ocultarnos las hazañas heroicas de nuestro pueblo, ¿no? Te estoy escuchando porque estás dando una clase magistral y me parece que no se puede interrumpir ni siquiera con una interjección. Contame, ¿cuál es tu vínculo con Cristina? Aparentemente es un vínculo de reconocimiento mutuo, ¿no? Yo, en realidad, tengo el mismo vínculo que tiene el conjunto del pueblo argentino, el mismo vínculo que que tenemos los que sobrevivimos a la última dictadura, pero tengo una valoración superlativa con respecto a Cristina y paso a explicarlo para que se entienda por qué digo superlativa. Hasta el momento que asume Néstor Kirchner, 25 de mayo del 2003, se hablaba de las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no es cierto? Estaban los organismos de derechos humanos, estaba la reivindicación de los 30.000 compañeros desaparecidos. Ahora bien, no había una política inclusiva de esos sobrevivientes, de esos familiares de los compañeros de los 30.000, de esos organismos, de ese sector del pueblo tan lastimado por la violencia estatal durante el terrorismo de Estado, durante el genocidio, hasta el momento que llega Néstor y hasta el momento que llega Cristina y profundiza esa política de derechos humanos. Logramos que los principales criminales, asesinos, genocidas, los que mataron y robaron bebés, estamos hablando de esto, de esta calaña de gente, digamos, logramos que sean sentados en el banquillo de los acusados y en tribunales legales. Aquí en la Argentina no hay un solo caso de justicia por mano propia. No hay. Todo el esfuerzo nuestro fue para que vayan a ser enjuiciados y que tengan derecho a la defensa como corresponde en un Estado democrático. Es lo que se hizo. Yo soy testigo de una causa de lesa humanidad, que es la causa de la masacre de Margarita Belén. ¿Quién estaba impulsando desde el Estado que esto sucediera, para que esto sucediera? Néstor primero, Cristina después, cuando le tocó sus 2 turnos, digamos, de la presidencia. Entonces, empezamos a ser todos sujetos de la historia. Empezamos todos a sentirnos incluidos, de que se hicieron cosas mal, de que se hicieron cosas insuficientes, por supuesto, no era el arcángel San Gabriel el que gobernaba, diría Scalabrini Ortiz, como alguna vez dijo, haciendo un análisis sobre el peronismo en época de Perón, Scalabrini, ¿no? Entonces, hay una necesidad, y me parece que, de vuelta acá, lo que decíamos del tío Cámpora, ¿no? El tema de la lealtad es el tema de la dignidad de los seres humanos. No se puede poner en la misma tabla a las personas que tienen una trayectoria de este peso, de esta envergadura, de este impacto en la vida social y en la vida cultural de los argentinos, como las personas que acabo de mencionar, Néstor, Cristina, como antes Perón, como antes Evita, como antes el tío Cámpora, en la misma tabla, digamos, de cualquier otro dirigente, por más respeto que se merezca, digamos, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, el vínculo, para
para responder a tu pregunta, el vínculo es un vínculo de agradecimiento, de gratitud. Que me haya llamado a mí, que me haya designado a mí, Néstor Kirchner, para ser en su momento el director nacional de la capacitación del Estado, que por ahí por el bajo perfil, como se dice en términos comunicativos y políticos, que lo caracteriza a uno, y en eso también me reflejo en el espejo del tío Cámpora, el bajo perfil hace que uno de estos no lo esté recordando todo el tiempo. A mí cuando voy a un acto de presentación de libro, me preguntan, ¿cómo querés que te presentemos? Como militante popular, digo, como argentino, claro. nada más. Yo fui director nacional, designado por Néstor, de la capacitación del Estado, siguiendo las instrucciones que me da Néstor de qué es lo que quería que haga para reformar hacia adentro del Estado, para que las medidas que disponía el gobierno sean más efectivas, más eficientes, más rápidas. Bueno, en algunas cosas nos fue bien, en otras cosas no nos fue bien. Después de eso, digamos, fui designado por Cristina para hacer esto que te conté del guión del Museo del Bicentenario. Nada más ni nada menos, nada más ni nada menos. Y al terminar, cuando ya estaba concluyendo el trabajo, digamos, de construcción del Museo Malvinas, que fue una maravilla también ese proceso en sí mismo, ¿no? Porque se construía el guión y se construía el edificio. O sea, el edificio se hizo a imagen y semejanza de lo que le iba diciendo el guión del museo. Entonces, fue una maravilla esa construcción. Y vino el momento en que había que juntar o había que convocar a una serie de jóvenes, tanto muchachos y muchachas de distintas disciplinas, para que vayan a ser los guías del museo. Bueno, entonces había que capacitarlo. Entonces con la otra compañera que trabajó conmigo, mi compañera que es Silvina Gutiérrez, hicimos las clases, digamos, la de formación política, histórica, biológica, también de la fauna y la flora me refiero, que también estaban reflejadas en el museo. Y cuando estábamos terminando esto, me regala otro honor Cristina Kirchner, que es la de decir, quédate ahí en el museo, vas a ser el primer director, porque si no sos vos, ¿quién va a ser? Después se verá, perdimos la elección del 2015 y ahí se terminó, pero fui el primer director. Entonces, yo tengo una gratitud enorme y trato de ejercerla, no trato de declamarla, digamos. Cuando habla ayer Cristina, y a mí me causa admiración lo que dice, la profundidad que tiene en sus palabras, la orientación que tira, metiéndose con el tema cultural y diciendo que esta es una cuestión cultural la que estamos sufriendo y hay que ver de qué manera nos preparamos y seguimos ejercitando nuestra militancia, estemos donde estemos. Vos sabés que estos que tipos vienen por quitarnos nuestra propia identidad como nación. Claro. Vos sabés que ayer rescaté algo que me pareció que tiene una vigencia en este año electoral y en la situación que está pasando la Argentina. Cristina dijo, lo voy a leer para ser exacta: tenemos que dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos. Fíjate el mensaje subliminal que tienen estas palabras y por favor analizámelas con tu sapiencia. Primero, coincido absolutamente con vos, es una de las cosas que yo subrayé en mi apunte, quizás para consumo propio, digamos, y quizás también para ampliarlo cuando esté nuevamente ante compañeros. Este jueves nosotros presentamos el libro en... ¿Dónde? En Merlo. Ah, qué bueno. En Merlo, acá cerca, así que seguramente vamos a charlar también sobre Cristina, porque los actos de presentación... No quiero dispersarme, simplemente te pongo entre no, sí, paréntesis. Sí, está bien, pero está bueno que digas dónde te vas presentando, está bárbaro para darle difusión. Está bien. El jueves 29 voy a estar presentando el libro en Merlo, lo organiza, lo convoca
la Intendencia, el Partido Justicialista, algunas organizaciones sociales ahí de Merlo. Lo vamos a hacer en el parque, ese parque tan bonito que tiene Merlo. Ajá. Que hay una, antes se conocía como el Parque de la Quinta. Bueno, sí. yo me voy a acordar. Eso se hace el jueves a las 6 de la tarde. Pero lo que yo te quería traer a mención es que después vamos a estar en La Matanza, después vamos a estar en distintos otros lugares. Es en el quincho de la Colonial. La gente del lugar lo conoce, el quincho vidriado de la Colonial, un hermoso lugar. Después vamos a estar en Ituzaingó, y después vamos a estar, bueno, hay una serie de visitas que vamos a hacer. Pero ahí siempre en las presentaciones digo, el libro tiene que ser apenas un instrumento, apenas un instrumento que provoque la discusión política profunda de este tiempo que estamos sufriendo los argentinos y del cual tenemos que salir más temprano que tarde, de la manera como salió el Gaucho Rivero enfrentando a los ingleses, más o menos. Digamos. Jorge, ¿te está doliendo este país en este momento? Sí, y yo creo que nos duele a todos, nos duele en el bolsillo en primer lugar, y sobre todo a mí me duele en el alma, porque el hecho de que el presidente que tenemos, digamos, el presidente que eligió una porción de la sociedad, y hace gesto todo el tiempo para hacernos recordar que él no se siente argentino, que él es un cipayo, que él es un colonizado y él quiere colonizar la Argentina todo el tiempo. Lo que está haciendo con Tierra del Fuego, ¿qué es? Está provocando o está queriendo provocar el vaciamiento de la provincia, la querida provincia de Tierra del Fuego, para instalar allí una base naval nuclear con los norteamericanos que se cruzan, como uno se cruza de vereda, se cruzan a las Malvinas, donde está la principal base militar de la OTAN, comandada por Gran Bretaña, pero no están solamente los ingleses allí. Después de la guerra de Malvinas en 1982, ahí está la OTAN como tal, digamos. Entonces, ese es el peligro que tenemos. En fin, suscitamos con la presentación del libro El Gaucho Rivero, padre de la causa Malvina, todas estas discusiones. Por lo tanto, cuando Cristina dice ayer, debemos dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos, está diciendo esto. No perdamos de vista que somos militantes políticos y que somos ciudadanos políticos. No importa si militás en un partido o no militás en un partido, pero como ciudadanos y ciudadanas, caigamos en la cuenta de una vez que estamos perdiendo el sentido de patria. A eso tenemos que emprender. Ahora, si yo estoy ocupado todo el tiempo en una rosca, la contrarrosca de la interna, y si estoy ocupado, como están algunos lamentablemente en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, en horadar la figura de la principal dirigente que tiene este pueblo, que es Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, no vamos a entender esto, porque vamos a seguir siendo electoralistas. A ver quién entra en la lista, quién no entra. Che, ¿lo mío está? Esa va a ser la pregunta. Es de una miserabilidad absoluta esto. Entonces, hay que volver a los ejemplos de nuestros patriotas, de eso que algunas otras naciones llaman los padres fundadores, digamos, para salir de este fondo a la que nos ha llevado el neoliberalismo libertario tan anacrónico, tan viejo a su vez, digamos, ¿no? Porque esto lo ha vivido la Argentina con la dictadura y en otras etapas de su historia. Creo que Cristina se refiere a eso. Empecemos a discutir. Ayer se juntaron a discutir cultura. Y eso no es electoral en términos, digamos, tan asquerosamente, disculpame la expresión, asquerosamente pragmáticos como algunos pretenden. No entender esto es no entender nada, es no entender la historia del peronismo, la historia del pueblo, no entender la Cristina, digamos. Y es ocuparse, como algunos se están ocupando en las redes, algunos me dan pena, me dan tristeza, digamos, más que odio, más que ofuscación, o además de la ofuscación que provocan, me provocan pena. Algunos compañeros que supieron ser referencias de algunos lugares, y que hoy se ocupen más en horadar la figura de Cristina
porque no dijo esto, porque dijo tal cosa, en lugar de rescatar lo valioso que es tenerla a Cristina ahí haciendo definiciones como la que vos mencionaste. Volvamos a convertirnos, vuelvan a convertirse en militantes políticos, porque el militante, nosotros no tenemos armas, ni las queremos tener. Fíjate Nosotros despreciamos la violencia. Lo único que tenemos es la política, la acción política. Entonces volvamos a convertirnos en eso y después recién pensemos en lo electoral. Y fíjate qué poco y qué mucho para este mundo en el que estamos viviendo, el mundo en el que estamos viviendo, que solamente hace falta lealtad, pasión y sensibilidad social. Y pensar en el próximo, pensar en el que menos tiene. O sea, es tan simple, pero es tan difícil, que bueno, esperemos que se logre, Jorge. Nos quedan... Se va a alegrar con los que sea, pero no somos pocos tampoco, para levantar nuestra autoestima. No somos pocos los que pensamos como nosotros, de que hay un piso que no se debe dañar. El piso de la sensibilidad social, el piso de la pasión que tenemos que tener por los destinos de nuestra patria, el piso de la lealtad. Somos muchos, digamos, los que dimos, damos y seguiremos dando pedazos, girones de nuestra vida, como decía Evita, para que esto no se mancille, esto no se manche. Entonces pasa por acá la reivindicación del Gaucho Rivero, de lo que podamos y debamos hacer nosotros en este tiempo, digamos. Como vamos terminando la hora, yo te digo lo siguiente, Marisa. El Gaucho en un momento de su... No me voy a adelantar a contar el libro, eso no es mi propósito. Sí me voy a adelantar a pedir que se acerquen al libro, que dialoguen con el libro. Pero sí les voy a decir que el Gaucho, en su hora más dramática, el Gaucho queda solo, porque van apresando a sus compañeros, los ingleses, porque hay algunos que lo traicionan, y desertan de esa fuerza. Y el Gaucho en un momento queda solo, y queda solo gracias a que sus compañeros, sus últimos compañeros, antes de la última emboscada inglesa, lo cubren para que él se salve. Y el Gaucho, que era el capitán de esos pobres, de ese ejército pobre, sale con su caballo, digamos, con un animalito que siempre estaba con él, que era un guará, un animal, un zorrito ya extinguido por los ingleses en Malvinas, un zorrito autóctono de ahí. Y sin embargo, al quedar solo, él sigue resistiendo. Eso es la dignidad, eso es la lealtad a la patria, eso es apreciar y valorar la condición humana. Todo lo demás es charlatanería, todo lo demás es discurso vacío, hueco, por lo menos que a los que estamos pasando por este plano de la vida no nos interesa para nada, sino al contrario, cuanto más lejos estemos de eso, mucho mejor. Has dado una clase magistral de historia, has dado una clase magistral de política y has dado una clase magistral de cómo se debe hacer política. Nos han quedado muchísimos temas para hablar con vos. Me hubiera gustado hablar de la historia de Carlos Caride, por ejemplo, y de tantos otros temas, por lo cual, apelando a tu generosidad, en un tiempo te voy a volver a convocar para que mantengamos otra charla, si te parece. Marisa, la generosidad es toda tuya, toda de ustedes. Yo simplemente soy un humilde comunicador de estas historias, un hombre comprometido desde siempre con estas historias y siempre voy a estar al servicio de ustedes, así que cuando ustedes gusten, para mí es un honor, en serio, para mí es un honor hablar con ustedes, porque sé que a través de ustedes
también hablo con vecinos, con vecinas, con compañeros, con no compañeros. Se puede llegar, digamos, a discutir, a charlar estas cosas. Así que un placer para mí esta charla y será un placer nuevamente volver a encontrarnos por este medio. Jorge, gracias por todo. Sos un grande y te vamos a despedir con este fuerte aplauso. Vamos, vamos, grande. Muchas gracias, muchas gracias. Ya me hicieron emocionar. Y yo remato esto y ya me tengo que ir a la tanda con nadie se salva solo. Nadie se salva solo, exactamente. Te quiero, te admiro. Bueno, gracias. Gracias por ser amigo de mi padrino querido. Un admirador eterno del tío Cámpora. Un beso grande. Chau. Un beso grande, gracias por todo. Nos vamos a la tanda, chicos, porque quedé de emoción superada.